Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia Universal. El día de hoy, el tema de la clase es la guerra de Osetia del Sur. ¿Quiénes se enfrentaron en esta guerra? Se enfrentó Georgia y Rusia, el país de Rusia. Antes de empezar la clase, vamos a dar una recomendación. Primero, recuerda que debes enviar tus actividades, que son tus evidencias, en la plataforma el mismo día que te toca. Segundo, debes asistir a las clases en vivo. Tercero, no te olvides asistir puntualmente y ver la plataforma según tu horario, los videos. Luego de todo esto, recuerda que se te van a evaluar 3 criterios: puntualidad, responsabilidad y participación en las clases en vivo. No debes olvidarte esta recomendación porque todo esto va a favorecer tu buen desempeño estudiantil para mejorar tus conocimientos cognitivos, que con la ayuda de cada profesor día a día te van a enseñar en tus clases. Ahora, dichas las recomendaciones dadas en la clase, vamos a empezar con la clase de hoy. Decíamos que el tema de la clase de hoy es la guerra de Osetia del Sur. ¿Cómo empezó toda esta historia? ¿Cómo empezó esta causa para que se originara esta guerra? Todo empezó después de la Guerra Fría. Recordamos que antiguamente la URSS formaba Georgia. Georgia pertenecía a la URSS, pero cuando la URSS se desintegra, Georgia decide declararse independiente, ser un país como todos, independiente, porque ya no pertenecía a la URSS. Entonces, Georgia en el año 1991 decide proclamar su independencia. ¿Lo logrará? Muy bien, sí lo logra. En el año 1991, después de tantos acontecimientos, se declara independiente. Ahora, vamos a ver la imagen y vamos a ver el mapa. Ustedes también tienen su material educativo. Ahora, aquí vemos a Georgia. Todo lo que está con amarillo es Georgia. Dentro de Georgia habían 2 ciudades, que son Abjasia y Osetia del Sur, que luego vamos a ver que se convirtieron en países independientes. Ahora, Abjasia está dentro de Georgia y Osetia del Sur también está dentro de Georgia. ¿Qué quiere decir en conclusión? Que a Georgia le pertenecía, ¿quién? Abjasia, y le pertenecía Osetia del Sur, porque estaba dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, le pertenecía a Georgia. Ahora, ¿quién estaba su país vecino? Su país vecino era Rusia, los rusos. Algunos historiadores nos dicen que los rusos tenían una ambición. ¿Hacia quién? Hacia Abjasia, porque aquí podían tener puertos, salida al mar. Entonces, algunos dicen que tenía otros intereses. Entonces, Rusia decide apoyar a Abjasia y también a Osetia del Sur. Los apoya como un buen amigo. Ahora, Georgia en el año 1991 ya es libre. Ahora, ¿qué pasó? Abjasia y Osetia del Sur quieren también independizarse. Quieren ser países independientes. Pero ¿qué pasa? Aquí estaba Georgia, la cual nunca les permitiría eso. Entonces, para eso, Abjasia decide independizarse de Georgia
desde el año 1991 hasta 1992. Un año de conflictos y de batallas, hasta que recién deciden independizarse de Georgia. Pero ¿gracias a quién? Con la ayuda de los rusos, con la ayuda de Rusia, con tropas de los rusos, de Rusia. Por eso se logra la independencia. Ahora, desde 1992, como ya lo hemos dicho, ya está independiente, pero esto va a concluir con la firma de un acuerdo. Este acuerdo se va a llamar Dagomis. Con este acuerdo recién, Georgia reconoce que es independiente. El 23 de julio de 1992 logra su independencia. Pero no conforme, Georgia no le deja en paz a Abjasia, hasta que en 1994 hasta el 2008 recién logra su independencia Abjasia. Recién. Miren cuántos años han pasado para que Abjasia recién logre su independencia. Bien, ahora vamos a hacer un análisis. ¿Qué presidente estaba en aquellos tiempos, en este tiempo de la guerra? Primero, en el país de Georgia estaba el presidente Mikhail Saakashvili. Y ahora, en Rusia estaba el presidente Mikhail Medvedev. Él era el presidente, Medvedev. Entonces, vemos aquí que había dos presidentes en la cual se disputaban por la independencia de cada uno. Ahora, vamos a ver los puntos de cada uno. ¿Qué quería decir cada presidente? Vamos a empezar con Osetia. Osetia del Sur decía: a mí no me interesan los lazos históricos, los lazos de hermandad o los lazos que me unan a Georgia. No, yo quiero ser independiente. Eso decía Osetia del Sur. Osetia del Sur decía: ¿cuántas veces yo me he querido independizar? Pero Georgia nunca me ha dejado. Reiteradamente he pedido crear mi independencia y nunca lo he logrado. Esa es la posición de Osetia del Sur. Ahora vamos con la posición de Georgia. ¿Qué decía Georgia? Por otro lado, Georgia decía: no, yo quiero combatir a Osetia del Sur porque ese país ahí son drogadictos, son narcotráfico, hay droga, yo por eso quiero incorporarlo a mi país. Entonces eso fue su fundamento. Decía, aparte, Georgia decía que Osetia es nuestro territorio. Por lo tanto, decía, ¿no? Este territorio a mí me pertenece. Entonces, él decía, pero aquí hay un enemigo, decía Rusia. Rusia apoya a los países de Osetia porque tiene fines económicos. Él quiere tener más puertos, quiere tener salida al mar, todo tiene un pensamiento económico. Él decía su posición de Georgia. Entonces decía, Osetia del Sur es parte de mi territorio y es una cuestión de orden público. Yo quiero solucionar a mi manera, decía Georgia. Entonces, por eso, esa era su posición de Georgia. Ahora, ¿qué decían los rusos? Los rusos, ¿qué decían de esta guerra? Los rusos decían, por otro lado, todos estos habitantes, ya sea Abjasia, ya sea Osetia del Sur, todos tienen nacionalidad ruso, decía. Porque yo los apoyo, decía Rusia. Yo les apoyo económicamente, yo los cuido, yo los velo. Ahora, Georgia a la fuerza le ataca a Osetia del Sur, le bombardea y le dice, a la fuerza vas a ser para mí. Le obliga. Entonces, ¿qué dice Rusia? Tú has hecho a la fuerza, has violado las leyes, has manipulado a tu manera, y eso no es así, le dice Rusia, ¿no? Porque no debiste atacar a la fuerza, a obligar
a Osetia del Sur a unirse. Por eso yo he salido a mi defensa, dice Rusia. Yo he salido con mis tropas para apoyar a Osetia del Sur. Entonces, ¿quién crees que ganó esta guerra? Entre los dos, ¿Georgia o Rusia? Los rusos. ¿Quién ganó? Muy bien, ganaron los rusos. ¿Por qué? Porque Rusia apoyó a Osetia del Sur. Le apoyó. Entonces, en esta guerra, ¿quién perdió? Perdió Georgia. Perdió a Abjasia y perdió a Osetia del Sur. Hoy en día, ¿cómo es? Estos países son independientes. Muy bien, chicos. Ahora vamos con la pregunta de la retroalimentación. Dice, ¿qué acontecimientos es el que motivó el renacimiento del nacionalismo georgiano? ¿Cómo Georgia se logra la independencia? Es después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, ¿qué hace Georgia? Decide nacionalizarse como un país, como debe de ser, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿cuál fue la principal causa que motivó la separación de Abjasia de Georgia? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál habrá sido la causa? Primero, que este país quería ser libre de Georgia. ¿Por qué? Porque en Rusia podías tener buenos trabajos. Aparte, Rusia te ayudaba económicamente, tenías más beneficios que el mismo Georgia. La respuesta es la autodeterminación de ser rechazada, es decir, a través de un conflicto bélico. Tercera pregunta. ¿Cuál es la principal consecuencia de la guerra de Osetia del Sur? ¿Cuál crees que ha sido la consecuencia? Primero, para Georgia, ¿qué perdió Georgia? Perdió Abjasia y perdió Osetia del Sur. Y no solamente eso, sino que hubo muchos pobladores de Georgia que escaparon de su país. Escaparon porque había muchas muertes, muchos conflictos durante esta guerra. La respuesta es, ¿cuál es la principal consecuencia? La infraestructura de Georgia. Aquí se modificó su mapa. La infraestructura de Georgia ha sido dañada y requiere de una intervención internacional para poder nuevamente levantarle a Georgia. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la situación de este conflicto en la actualidad? Este conflicto trajo muchas consecuencias para Georgia. Hoy en día, dice, ¿no? ¿Cuál es la situación de conflicto en la actualidad? Hoy en día, Georgia perdió estas dos ciudades que ahora son independientes. La lectura. El título de lectura dice, consecuencias de la guerra. ¿Cuáles habrán sido las consecuencias de esta guerra? Es el título de la lectura. Primera pregunta. Por este conflicto, ¿qué territorios perdió Georgia? ¿Qué territorios perdió? Abjasia y Osetia del Sur. Segunda pregunta. ¿Qué país demostró su predominio en dicha región? ¿Qué país? ¿Quién fue el que ganó? El que ganó fue Rusia. ¿Qué país que es el que ganó? Fue Rusia. La respuesta es Rusia, con su victoria, demuestra su poder y su control sobre el Cáucaso. Tercera pregunta. ¿Cómo perjudica esta guerra a Rusia? ¿Cómo le perjudica? Bien, más hay ganancias que perjudicar. Pero vamos a ver en qué le perjudica. Primero, ¿se acuerdan que Rusia era como un pacificador, el que le daba la ayuda a los países vecinos? Entonces, ¿qué vendría a ser Rusia? Es como un pacificador, ¿no? Como un conciliador, un facilitador imparcial. Entonces, la respuesta es, ¿cómo perjudica esta guerra a Rusia? Rusia pierde la calidad de facilitador imparcial. Esa es la respuesta. Bien, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos aprendido la guerra entre Osetia,
la guerra de Osetia del Sur. Esta guerra que duró, Osetia del Sur, 5 días. Y para los georgianos lo llamaron la Operación Osetia del Sur. Y los rusos lo llamaron la Operación 5 días. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.